Atención, Ray, listo para grabar, listo para grabar. Ponte los tirantes y la corbata, dale, que estamos listos para grabar. ¿Estás listo? ¿Estás listo tú? ¿Que sí estás listo? Ok. Mira, hoy vamos a hablar del juez Cábano y la novia. Espérate. ¿Y si se enteran que yo en primer grado tuve una novia que le dio un besito debajo de la escalera? No. Yo no puedo hablar de eso. Nunca podré ser juez del Tribunal Supremo. No. De eso no vamos a hablar. Claro que no. De eso no vamos a hablar de eso. Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. ¿Qué tal, amigos de MRC Latino? Soy Ray Cruz, bienvenidos a En Broma y en Serio. Durante la administración anterior, alrededor de 20 veteranos se quitaban la vida diariamente. Esa noticia no era importante para muchos medios hispanos. Sin embargo, el suicidio de un inmigrante con orden de deportación sí fue noticia de primera plana en muchos medios. ¿Por qué? Porque hay que tirar esas noticias para echarle la culpa ¿a quién? Ese mismo. Como dice la canción de Luis Fonsi, échale la culpa a Trump. No eres tú, es Trump. El que nos hace sufrir, es mejor inventar así. Échale la culpa, no eres tú, es Trump. El que nos hace sufrir, es mejor inventar así. Échale la culpa a Trump. Maldito desgraciado, la culpa es tuya, tú eres el culpable. Tú eres el culpable de la economía externa, de la deuda. Bueno, tú eres el culpable de que le debamos a China. Tú no, tú eres un santo, tú eres lo mejor que nos ha dado la vida. Yo te bendigo donde quiera que te... Pues besito para ti. ¡Qué negrito lindo! Sin embargo, vamos a ver ahora el video de Estrella TV en Noticias 62 para que ustedes vean en la forma que ellos reportaron esta noticia. Por supuesto, la presentadora del noticiero le echó la culpa a Trump desde el primer momento de una manera objetiva, neutral, bien objetiva ella. Vamos a ver el video, cómo ella presentó la noticia. Miren, las actuales medidas anti-inmigrante tocaron tristemente el seno de una familia latina. Un indocumentado no pudo sobrellevar la carga de la deportación y terminó quitándose la vida. Cris Monarres habló con la esposa, quien le narró lo ocurrido. Buenas tardes, Cris, vamos contigo. Paren ahí. Vamos a ver la parte más emocionante de este video. El poema, la dramatización, el momento emocionante donde Cris, el reportero de Estrella TV, hace una introducción para poner a llorar a la gente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La sombra de la deportación hizo que un hombre cayera en una profunda depresión y tomara la decisión de suicidarse, dejando a una mujer completamente destrozada y a una niña de tan solo 3 años de edad esperando en la ventana de su casa a que algún día regrese su padre. La tragedia ocurrió el pasado 5 de septiembre en un rancho donde se dedicaba a la pesca. Mariana culpa al gobierno de lo ocurrido y no entiende qué tiene el presidente contra los indocumentados. En eso él no se fija. Todo lo que él se come, aguacate, limón, naranja, sus jugos, todo lo pescaba mi esposo. Y todos somos puros mexicanos, indocumentados. Vamos a ver cómo Univisión, en Primer Impacto, presentaron este reportaje y a quien también le echaron la culpa. El dolor se apoderó de Mariana Ibarra, a quien le cuesta comprender el motivo por el cual su esposo ya no está con ella. Pero me parece injusto que las leyes del presidente vengan a que pasen estos casos, ¿sí? Según la esposa y su familia, la idea de estar separados de ellos y de su hija hizo caer en una profunda depresión a Alejandro, que no supo superar, y el pasado 5 de septiembre acabó con su vida. Mi esposo era trabajador, no era un criminal. Salvador, hay algo que te tengo que decir. Te debe dar vergüenza en la forma en que tú trabajaste este reportaje. Fíjate, en tu reportaje, en este que utilizó Primer Impacto,
Utilizaste una foto que salió en el diario La Opinión, por lo que significa que tú leíste el diario La Opinión. Sin embargo, obviaste un pequeño detalle de unas declaraciones que había dicho la esposa. La esposa dijo que su marido había sido acusado de robo de identidad y su abogado dijo que no había nada que hacer y le recomendó abandonar el país de manera voluntaria. Mi esposo era trabajador, no era un criminal. Mi esposo era trabajador, no era un criminal. Sin embargo, señora, aunque sentimos que usted está dolida, las declaraciones que usted dio al periódico La Opinión eran distintas a las que dio a la televisión. Usted, Mariana Ibarra, de 40 años de edad, le dijo al periódico La Opinión: a mi esposo se le acusó de robo de identidad, su abogado dijo que no había nada que hacer y le recomendó abandonar el país de manera voluntaria. Él se deprimió mucho, se puso muy triste y le dolía pasar un tiempo sin sus hijas, comentó la viuda. También ella le dijo al periódico La Opinión: culpamos directamente a esta administración de su muerte. Señora, yo puedo sentir su dolor, lo puedo entender, pero culpar a la administración porque su esposo fue acusado de robo de identidad cuando se le descubrió identidad falsa en una detención de tránsito. Debe usted reflexionar de lo que usted está diciendo. Sin embargo, en junio de 2017, mientras se dirigía a poner gasolina, fue detenido por la policía por una infracción de tránsito. Tras una investigación a su historial, las autoridades decidieron ponerlo en manos de inmigrantes. Claro, hay algo, Salvador. Tú no añadiste eso en el reportaje porque había que echarle la culpa a Trump. No podías decir en el reportaje eso porque entonces estarías demostrando que en medio de una rutina, en medio de una intervención por una violación de tránsito, se descubrió que él había falsificado documentos. Pero eso tú no lo podías decir. Pudiste haber llamado a las autoridades a preguntarle. Pudiste haber dicho en tu reportaje que esto no tenía que ver nada con el caso de hace 3 años atrás de DUI, de guiar en estado de embriaguez. Pudiste haber dicho en tu reportaje que no tenía que ver nada con sus documentos. Pudiste haber dicho en tu reportaje que el hombre estaba siendo acusado de falsificar documentos, de tomar una identidad que no le pertenecía, de robo de identidad. Pero claro, eso tú no lo dijiste porque entonces mataba el reportaje o mataba echarle la culpa a Trump. Lamentablemente eso pasa. A todos ustedes los que nos están viendo, les pido, comparte este video. Si tú te indignas como yo con las fake news hispanas, comparte este video para que miles y miles de personas sepan que este tipo de cosas pasan, que hay que detenerlo y que hay que ir por una prensa justa, digna y balanceada. Que si te